Aurrera Juan. Vamos a continuar. Hemos hablado sobre competencias y educación hasta ahora. A partir de este momento vamos a tocar otro tema. Vamos a hablar sobre la complementariedad entre las políticas del mercado laboral y de inversión social para capacitar a los grupos vulnerables. El otro gran reto que tienen las políticas públicas de empleo, que es capacitar a las personas alejadas del mercado laboral, en exclusión o riesgo de exclusión, con alguna discapacidad, jóvenes, mayores de 50, con baja cualificación, mujeres. Ha ido saliendo durante toda la mañana. Vamos a conocer datos, intervenciones innovadoras con las personas más vulnerables y vamos a saber cuál es el rol de las agencias públicas de empleo, así como de la evaluación en las intervenciones de empleo. Y lo vamos a hacer de la mano de María Lafer. Es investigadora en KSNet, Knowledge Sharing Network. Lafer es máster en Políticas Públicas por la Universidad de Pensilvania y en Econometría por la Universidad Torquato Di Tella. Se ha especializado en análisis y evaluación de políticas públicas. Ha trabajado como coordinadora de monitoreo y evaluación en CIPEC en Argentina y como consultora especialista en evaluación allí y en Estados Unidos. Sus áreas de interés son las políticas sociales y de educación, en particular las evaluaciones experimentales. María Lafer, cuando quieras. Por la invitación. Y la idea un poco hoy es... Aquí, esta es mi presentación. La idea un poco hoy es presentarles algunas ideas innovadoras en términos de inclusión en el mercado laboral, todo desde la perspectiva de la evaluación. Yo trabajo para KSNet, es una empresa que nos dedicamos a las evaluaciones de impacto, a las evaluaciones económicas y tenemos bastante experiencia en evaluar intervenciones en empleo e en inclusión. Y lo primero que hacemos con cualquier evaluación es realizar un diagnóstico, es decir, entender cuál es el problema que estamos afrontando, dónde está el problema, quiénes están sufriendo por este problema. Y cuando hablamos de empleo, lo primero que surge es el indicador de desempleo. Miremos quiénes están con desempleo, quiénes están con empleo. Sin embargo, hay diferentes tipos de exclusión del mercado laboral que no se limitan a esa dimensión o a ese indicador, sino que hay varios. El primero es la inactividad, es decir, personas que no tienen empleo, pero que al mismo tiempo no están buscando. Y esto puede ser por un montón de motivos, pero puede ser que lo necesiten e incluso lo quieran. Hay que tener en cuenta ese tipo de exclusión. Por otro lado, bueno, el desempleo y luego el subempleo. Personas que están empleadas pero que trabajan menos o menos tiempo o por periodos más cortos de lo que desearían. Ese también es otro tipo de exclusión que tenemos que tener en cuenta. Y por último, la calidad del empleo, la precariedad, la compensación. Todas estas son diferentes dimensiones de inclusión en el empleo que necesitamos tener en cuenta cuando decimos cuál es el problema. Y a modo de diagnóstico, mi idea no es compartir las cifras, todos las podemos encontrar bastante rápido, pero decir, bueno, ¿qué miramos cuando miramos estos indicadores? Lo primero que deberíamos hacer es tratar de desgranarlos lo más posible, es decir, abrirlos en todas las dimensiones que creemos que van a afectar esta inclusión en el empleo. La primera, o las más sencillas, aquí es a modo de ejemplo, es por género, por edad. Y podemos ver las diferencias que hay entre mujeres y hombres, entre jóvenes y la población en total. Y aquí decimos, vamos encontrando los diferentes colectivos con mayor dificultades de acceso en términos de inactividad. Y aquí vemos, en términos de jóvenes en España, las tasas son bastante más altas que en Europa. Aquí podemos encontrar una primera forma de exclusión. En términos de desempleo, es el indicador tradicional, es lo que decíamos, sí, en España las tasas son muchísimo más altas, pero incluso en este indicador sencillo podemos encontrar algunas diferencias. Por ejemplo, en la duración del desempleo. No todo desempleo es igual, un desempleo de larga duración va a implicar algún tipo de dificultad o barrera más estructural en cuanto a la capacidad de esas personas de encontrar un empleo. Subempleo. Un indicador que empieza a ser un poquito más complicado. Podemos tener un montón de indicadores aquí. Estos son dos ejemplos. Uno, el empleo temporario. Las personas trabajan de manera con contratos más cortos. Sabemos que este es un indicador tradicionalmente más alto en España, pero tenemos otros indicadores que son importantes de mirar. Por ejemplo, el part-time. Puede ser que haya personas que trabajan menos tiempo del que querrían trabajar, que esto sea involuntario, pero que por diferentes motivos, por ejemplo, responsabilidades de cuidado, como decimos, u otros, o por alguna cuestión de oferta, no encuentren ese trabajo full time.
Esos son 2 ejemplos. También podemos tener empleo precario, podemos tener empleo más en informalidad y podemos tener problemas de compensación que tienen que ver con este subempleo y con la calidad del empleo al que pueden acceder y las diferentes dimensiones de esta exclusión. También, a modo diagnóstico, la Unión Europea dice, mediante el semestre europeo, encuentra estos mismos colectivos vulnerables y dice, necesitamos fortalecer las oficinas de empleo de todos lados. Y entonces decimos, bueno, en políticas de empleo hagamos una tipología, una clasificación de cómo podemos hacer para incluir a estas personas. Lo primero que hace es clasificarlas entre servicios, medidas y apoyo. Servicios son las oficinas públicas de empleo, es el que hace el match entre la oferta y la demanda, es el actor principal. Pero luego entre las medidas, para tipificarlas, empecemos por los incentivos, son cualquier cosa que facilite el ingreso, en general mediante subsidios al mercado laboral. La formación, hoy se habló muchísimo de esto, pero puede ser formación más formal o también en habilidades más transversales que se mencionaron también. El empleo protegido para personas con más dificultades o con algún tipo de discapacidad para incorporarse al mercado de empleo. Y los incentivos al emprendedorismo, a las startups o al trabajo en cuenta propia, que también tiene bastante prevalencia. Y como vemos, hay bastante inversión en este tipo de políticas. Si las vemos por tipo de política y como porcentaje del PIB, podemos ver que hay bastante énfasis en los temas de incentivos y hay menos en las políticas, en las oficinas de empleo y en las de formación. Y aquí es donde me quiero concentrar, en el rol de las oficinas de empleo y en cómo estas son el actor principal y qué pueden hacer para mejorar la inclusión de personas con vulnerabilidades o que están tradicionalmente excluidas del mercado de empleo. Y aquí decimos, ok, las oficinas públicas de empleo son el actor principal. Pero cuando hablamos de colectivos con vulnerabilidades, es importante que empiecen a coordinar, sobre todo con servicios sociales. Y como decíamos, una atención integral tiene que ver con este tipo de servicios que se ocupan también de estas poblaciones. Y nos vamos a concentrar en estas 5 acciones que son de la recomendación en la literatura para mejorar la inclusión laboral. La búsqueda activa, el foco en cada tipo de perfil, la atención personalizada, que se mencionó, la integración de servicios y el uso de datos. Con búsqueda activa, ¿a qué nos referimos? No referimos que las personas busquen activamente empleo, sino que las oficinas de empleo busquen activamente y proactivamente a las personas que están excluidas. Esto quiere decir, es lo opuesto de esperar a que lleguen. Es muy probable que las personas con mayores vulnerabilidades no estén llegando a estas oficinas porque no sepan navegar la burocracia, porque no tengan ningún tipo de prestación a cambio, o no crean que les corresponde, o porque directamente no están en el radar de estas oficinas. Entonces es importante una proactividad en este sentido. Foco en cada tipo de perfil. El tipo de perfil, como vimos, puede tener diferentes razones para estar excluidos del mercado laboral. Veíamos, los jóvenes pueden tener un motivo, las mujeres pueden tener otro motivo y es entender cuáles son las barreras que cada uno está enfrentando. Tiene que haber un know-how previo. La atención personalizada. Esto tiene que ver con, estoy muy contenta que se haya mencionado anteriormente, en cuanto a que no todas las personas deberían atravesar el mismo itinerario cuando están buscando empleo. Algunas buscarán formación, algunas necesitarán otro tipo de apoyo y es necesario que esto esté centrado en la persona y no en el servicio. Un servicio estándar para todos no va a tener los mismos resultados para todos. Y por otro lado, la integración de servicios. Es necesario para estas personas con mayores vulnerabilidades que no haya una ventanilla para cada necesidad, sino que haya una integralidad y coordinación. Esto le sirve al demandante de empleo, pero le sirve a la administración pública para dejar de duplicar tareas. Que esta persona tenga que ir a una ventanilla, explicar su problema y a esta otra y hacer lo mismo. Y estamos duplicando datos cuando podemos compartir datos y ser más eficientes. Y ahí me adelanto al último punto, el uso de datos. Necesitamos este uso de datos para el diagnóstico, para identificar dónde están, quiénes son, cómo podemos llegar a ellos, para gestionar esos casos, para machear la oferta y para evaluarla. Entonces, hoy les voy a compartir algunas experiencias innovadoras en estos puntos y con estas dimensiones que tienen que ver con algunas en España y otras fuera, pero que prometen por lo menos aplicar algunas de estas dimensiones en las intervenciones que están haciendo. Bueno, empecemos por el foco. El foco, como decíamos, puede ser por colectivo, pero también puede ser por territorio. Aquí son algunos ejemplos, pero puede ser foco no necesariamente en colectivo, sino en industrias. En Castilla y León
hay un programa que se focalizaba en algunos municipios que tenían mucha actividad minera que estaba disminuyendo. Y entonces se enfocaban en las personas que habían quedado desempleadas vía ese motivo. Esas iban a tener un perfil y lo más necesario era ofrecerles un trabajo. No era la formación, el reskilling, primero era un empleo y luego los siguientes pasos. Otra perspectiva, incluso visto por industria, es una empresa social que se llama Simplon en Francia, que lo que hace es encontrar donde hay demanda de trabajo, demanda de empleados, de trabajadores de industrias digitales que no está siendo satisfecha. Y lo que hace es buscar colectivos no tradicionalmente ligados a la tecnología, mujeres, jóvenes. Y los van a buscar y los capacitan en donde saben que van a tener una oferta laboral. Otro ejemplo por colectivo es jóvenes. Muy tradicional, está lleno de programas de empleo para jóvenes, pero hay uno muy interesante en Estonia que lo que hizo es, por lo menos 9 bases de datos, figurarlas y encontrar dónde están los jóvenes que hoy no están ni en empleo, ni en estudio, ni en formación, e ir a buscarlos activamente. Como estamos diciendo aquí, están usando datos, enfocándose en un tipo de colectivo y coordinando, integrando el approach. Otro tipo de enfoque por colectivo es en personas migrantes. Este es un ejemplo a mí que también me gustó mucho y hablamos mucho con ellos. Se llama Duo for a Job en Bélgica. Y lo que hacen es enfocarse en jóvenes migrantes y los machean con un asesor, una persona adulta integrada en el mercado laboral que los ayuda con una atención personalizada en navegar esos sistemas, en darles las cosas que ellos creen que son las barreras para que estas personas puedan integrarse al mercado laboral. Y luego por territorio, no solamente podemos enfocarnos en colectivos, sino que puede haber un problema territorial en algún lugar en particular. Estos son 2 ejemplos. El de Francia es bastante conocido, se concentra en municipios y lo que hacen es hacer un diagnóstico colectivo de qué necesidades tiene ese municipio y crear esa empresa. O sea, que no van a buscar, para ahí no hay demanda de empleo en esos municipios y lo que hacen es decir, ok, ¿qué necesitamos? Creamos esa empresa y empleamos a esas personas. Este programa además tiene muchísima evaluación encima y lo que están tratando de hacer es mejorar la eficiencia económica de crear una empresa y que estas personas estén trabajando para esto. Y luego hay otro ejemplo en Extremadura que también se focaliza por territorio. Y otro ejemplo, que no es por foco, sino más por la personalización de la implementación, un ejemplo muy cercano a mí, porque lo estamos evaluando, es el Laura en Cataluña, que estamos evaluando desde KSNet. Es un programa de innovación en muchos sentidos. Primero es las personas que ofrecen, que llegan a ese servicio de orientación y de inclusión en el empleo, solo pueden ser derivadas vía servicios sociales. Y la intervención la implementan un montón de entidades sociales que trabajan en conjunto con servicios sociales y el Ayuntamiento de Barcelona. Y aquí no hay un itinerario único, es personalizado. La persona llega, hay un equipo de orientación, se hace un perfilado de la persona y de sus necesidades y qué es lo que quiere. No solo en términos de inclusión del mercado laboral, sino su disponibilidad horaria para hacer formación. Y a partir de eso se la va conectando con recursos y lo hace un agente de servicios sociales y un agente de orientación. A partir de eso hay un itinerario de formación que no solo tiene que ver con formación formal, sino con habilidades transversales, comunicación, resolución de conflictos y un montón de serie de prerequisitos para luego integrarse en el mercado laboral. Tienen un sistema de seguimiento durante todo ese periodo y las personas luego no solo se busca que se incorporen en el mercado laboral, sino también que mejoren su empleabilidad en general. Y luego, otro ejemplo es el Treballa-Barris, que es en Barcelona y lo que hace, esta también es una combinación de muchos de estos principios que estamos viendo, que es coordinar todos los servicios que están en un barrio. Servicios sociales, la oficina de empleo, el CAP, todas esas cuestiones que son estas barreras que identifican en determinados barrios para incorporarse al mercado de empleo. Y ahí es donde entramos, bueno, los que nos especializamos en evaluación. Decimos, ok, todas estas experiencias son innovadoras, por lo menos, cumplen con estos requisitos que necesitamos para la inclusión en el mercado laboral, pero necesitamos evaluarlas. Y la evaluación es muchas cosas, no es solo una, y responde a muchas preguntas. Una, que es la más importante para mí, es la evaluación de impacto. ¿Generamos un cambio con esto? ¿El cambio que queríamos? ¿Teníamos un diagnóstico? ¿Pudimos cambiar esa situación? Y aquí necesitamos un grupo de control, necesitamos un montón de técnicas que nos permitan hacerlo. Y luego hay otras evaluaciones. La evaluación de implementación es súper importante. Es
¿cómo vamos a lograr estos cambios? ¿Está sucediendo lo que dijimos on paper que iba a ser esta intervención? ¿O cuando vamos al campo cambia? En real cambia. Y todas estas evaluaciones, el foco es mejorarla. Es el aprendizaje. Que una primera evaluación de mal quiere decir que hay mucho espacio para mejorar. Y luego es importante que la evaluación la tengamos en cuenta desde el principio, no que implementemos y después nada. Desde el principio tiene que tener en cuenta, tiene que tener un presupuesto, tiene que tener un equipo, tiene que tener unos indicadores. Luego, otra cuestión que aprendimos mucho con esto. Los indicadores no son solo en cuestión de la persona está empleada o no cuando termina el programa. Las mejoras en la empleabilidad y los pasos que demos para llegar ahí son importantes. Hay diferentes dimensiones de exclusión y hay que tenerlas en cuenta. Y no solo en cuestiones de formación, sino en cuestión de autosuficiencia y capacidad de navegar estos sistemas burocráticos que en alguna medida siempre van a estar ahí. Y luego, como paso fundamental a todo, son buenos sistemas de información. Necesitamos tener sistemas de información para tener un diagnóstico. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está? ¿Estamos llegando? Sí, no. Pero también necesitamos un sistema de información para el management, para el manejo de casos. Necesitamos entender dónde están, es súper importante. Y esto no debería ser excluyente de tener un sistema de datos que nos permite evaluarlo. Hay pequeños cambios que se pueden hacer en estos sistemas de casos que nos permiten evaluarlo a costo cero. Y es importante también incorporarlo desde el principio. Y a modo de conclusión, me gustaría como repasar todas estas cosas que vimos y poner algunos caveats que deberíamos tener en cuenta. La OECD tiene estas 6 recomendaciones que están en línea con lo que veníamos hablando. Primera necesidad es la proactividad en alcanzar estas poblaciones vulnerables. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Segundo es trabajo en habilidades transversales, no solamente en formación, que es fundamental, lo venimos hablando, vemos las necesidades que hay, pero a veces hay barreras muy previas a poder acceder a esta formación formal. Y era lo que decíamos en cuestiones de capacidad de comunicación, capacidad de gestión, conocimiento de recursos. La formación profesional, por supuesto, y luego la conexión con ofertas de trabajo. Este perfilado importante entre qué están demandando, qué estamos formando, cómo se encuentran. Y en este punto es muy importante la colaboración público-privada, es decir, trabajar con empresas que nos digan qué perfiles están necesitando y que estén abiertas a recibir distintos tipos de perfiles. Hay un trabajo previo que se puede hacer con eso. Y luego, y esto es una cosa que tampoco se hace mucho y que es muy necesaria, una vez que una persona tiene una oferta de trabajo y la acepta, ese no es el fin del trabajo. Necesitamos un periodo de adaptación, necesitamos un follow-up, necesitamos un acompañamiento en estos primeros pasos, sobre todo para las personas que tradicionalmente tienen menos experiencia y han estado muy lejos del mercado laboral. Y transversal a todo esto, lo que decíamos del trato personalizado, de que esté centrado en la persona y en las necesidades de la persona y no en un servicio estándar que estemos atribuyendo a todo el mundo igual. Sin embargo, vamos a considerar que todas estas cosas de por sí solas pueden no ser suficientes. Van a tener que coordinarse y van a tener que tenerse en cuenta diferentes cosas. Una son los sistemas de garantías de ingresos y cualquier otro tipo de ayudas sociales que tienen que complementarse con el tipo de oferta que estamos haciendo. Luego, los sistemas de cuidados. Vemos como una barrera fundamental al ingreso al mercado laboral las responsabilidades de cuidados de menores o mayores que tienen muchas personas en las familias y que hacen que ni siquiera puedan participar de la formación. Están 3 pasos más atrás. Y luego, la integración de personas migrantes. Vemos muchos problemas en cuestiones de las burocracias y en cuestiones de la incorporación a la cultura y en cuestiones de coordinación de estos y de navegación de estos sistemas burocráticos que necesitamos poder superar. Se tiene que tener en cuenta el tipo de perfil que va a determinar el tipo de barreras. Y con eso les agradezco muchísimo la atención en este cambio de perspectiva. Gracias. Como dice María, hemos cambiado, no radicalmente, porque todo depende de los servicios de empleo, pero hemos cambiado de foco. Y en la mesa de diálogo siguiente vamos a ver ejemplos concretos que van a añadirse a los que nos ha contado María. ¿Alguna pregunta para ella? Micrófono, por favor. ¿Le podemos acercar un micrófono? Aquí, la mitad. Bueno, muchas gracias. Has explicado que un rol de los servicios públicos de empleo es el uso de datos y a nivel europeo, bueno, hay un reglamento de protección de datos de carácter personal y a nivel español una ley
que permite la utilización de datos siempre que haya un consentimiento por parte del interesado o esté previsto en una norma. En el caso de las buenas prácticas que nos has enseñado, ¿cómo acceden a estos datos de otras bases de datos? Sí, la verdad es que es un tema que nosotros también tenemos que cumplir mucho con la regulación y hay dos formas. Uno es que mediante la participación en uno de estos programas se digan que sí a tratar los datos y no. Y el segundo es unos protocolos muy estrictos en la anonimidad de los datos. Yo cuando analizo los datos de todos estos programas, yo no veo el nombre ni el DNI de nadie. Están anonimizados de una manera sistemática y yo trato con casos y con medias y no con personas particulares. Entonces, en ese sentido, se puede tener muchísimo cuidado con la privacidad de las personas y igual hacer el análisis y el aprendizaje constante. O también se pueden firmar estas aceptación de condiciones de datos que se usen para fines académicos o fines de manejo de casos, pero sí, están muy previstos en eso y después un paso más alejado de la práctica en términos de la academia hay protocolos de éticos de tener cuidado con estos y de cumplimentar con todas las reglamentaciones y también con los derechos de las personas, entre otros los de la privacidad. Así que está bastante previsto esto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más para María? Ahí. Micrófono, por favor, a primera fila. Sí, yo quería preguntar, en relación a los indicadores de la evaluación, has planteado que hay que ir más allá de indicadores de empleabilidad. Quería preguntarte si lo que conocéis de las evaluaciones de este tipo de programas, si es habitual o si habría que tender más a tener en cuenta indicadores de calidad de vida. O sea, si hay investigación o se está avanzando en investigación que tenga en cuenta el impacto de estos programas en términos de calidad de vida y si no la hubiera, si crees que es un indicador, una dimensión que deberíamos tener más en cuenta. Totalmente. Me parece que se debería tener más en cuenta y los gestores de estos programas es lo que nos piden. Es decir, no me evalúes solo si 6 meses luego tienen un empleo, porque a veces estamos hablando de personas muy alejadas del mercado laboral. Entonces empecemos a ver cuáles son los supuestos de los escalones previos a ese. Esas personas tienen más acceso a ayudas que eran como algo necesario o estaban en un problema de vivienda, de desalojo, el empleo estaba 5 escalones más lejos. Entonces esa complementariedad entre servicios se ocuparía de eso y también una serie de calidad de vida en cuanto a la atención y al acceso y cobertura de otros servicios que tienen que tener. Pero sí, es lo que estamos trabajando en incluir los supuestos por los cuales una persona puede acceder al empleo. Así que gracias, José. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Pues María, te invito a quedarte aquí para escuchar las experiencias que se están poniendo en marcha aquí en Euskadi, que son muy interesantes. Un aplauso para María Lacer. Muchas gracias.